Nortevisión Noticias. Cedida precisamente por una familia que tras el fallecimiento de don Santiago, reconocido párroco de la comarca norte y de la isla de Gran Canaria en general, en todos los puntos donde estuvo, pues que quiso que estuviera en este Museo de Historia de la Ciudad, donde hemos abierto un espacio importante de colección de obras de Borges Linares. Esa obra llegó en un estado pues, bastante deteriorado y estaba pendiente de la restauración. En esos meses posteriores a la donación, pues nosotros nos ponemos en contacto con Fran Díaz como restaurador para encargarle ese primer presupuesto, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Patrimonio Histórico, hizo el resto con nuestro alcalde Teodoro Sosa, que es también el consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo, y se buscó el remanente para aplicar esa restauración y poder hacerla en este ejercicio económico. Así que hoy presentamos ya el resultado de esa restauración. La Virgen no está aquí, está en la planta alta, justamente en la sala del siglo XX, que es la que le corresponde cronológicamente en el museo, y por las dimensiones y el peso que habitualmente tienen las obras de Borges Linares, pues ya la tenemos instalada en la sala y luego pasaremos a verla directamente en el lugar donde va a estar expuesta en el museo. Por si se me olvidara, realmente lo más importante de esta intervención ha sido la recuperación de la policromía original de la imagen de Borges, como Borges la creó. La policromía original debajo de un repinte aplicado posteriormente. Estas son las vistas principales de la imagen antes de la intervención. En este caso, pues destacar que el material de soporte de la imagen, por eso pesan tanto por lo general las obras de Borges, menos las casillas talladas en madera. Es una técnica que se llama vaciado de hormigón, que consistía, él modelaba la pieza por un lado, luego se hacían unos moldes y en esos moldes pues se introducían materiales como tipo escayola, yeso, marmolina o incluso cemento, y se hacían reproducciones utilizando esos moldes y luego salían estas imágenes que se acababan pintando o policromando. Estos son pequeños detalles de pérdidas de soporte que tenía la pieza, y sobre todo esas pérdidas fueron provocadas por la manipulación de la obra. Debido a su peso, pues eso ayudaba a que pues como era difícil de manipular, porque se llevara roces donde no tenía que llevárselo. Esto es un detalle de la policromía, del repinte. La verdad es que es un repinte que desvirtuaba un poco el original, que ya luego veremos cómo era. Desvirtuaba un poco las facciones reales de la imagen, justo como la había creado su autor Borges Linares. Aquí hay un detalle en el que incluso se nota la impronta de la brocha o del pincel que se utilizó para realizar esos repintes. Y luego también el empleo de unos tonos y de un colorido, la verdad es que un poco favorecedor, la verdad. Después también en la base se añadió, sobre el original, se añadieron zonas de escayola y antes de repintar, y en algún momento pues también en esos traslados y malas manipulaciones pues se fue cayendo, como se ve en esta zona de después también tenía problemas de fijación, tanto lo que era la repolicromía como el original, estaba teniendo pérdidas, se estaba cayendo. Seguramente también pues esto lo favorecía, que la imagen tuvo que estar sometida a un lugar, pues me imagino que
que húmedo, bastante húmedo, pues que propiciaba que los materiales de debajo hicieran que los colores pues fueran saltando. Ese era el estado de conservación. Ahora paso a explicar un poco en qué consistió la intervención. Sobre todo, lo que fue la recuperación y la retirada del repinte fue de esta manera, utilizando el bisturí, porque era la mejor manera, el mejor método de llegar al original sin dañarlo, porque además, en este caso, al ser una obra de factura reciente, es más difícil, o sea, son similares los productos que se utilizaron en origen y los productos que se utilizaron para repintar. Entonces tienden a unirse, hay procesos químicos que hacen que se mezclen, entonces la mejor manera que encontré, la verdad es que fue con el bisturí. Poco a poco, aquí hay una cata, lo que está dentro de la zona de puntos ya es el original apareciendo y lo demás sigue siendo repinte. Aquí igual, lo que está dentro de la línea de puntos ya es original y lo de alrededor sigue siendo repinte. Aquí ya en la parte de los pies del niño ya nos fuimos encontrando sorpresas y entendiendo un poco el porqué de ese repinte. La imagen, yo no sé exactamente qué vida debió llevar en donde estaba ubicado, pero tenía bastantes roces y bastantes pérdidas que imagino que se fueron haciendo con el tiempo. La verdad es que ya ahí no he hablado con nadie que me sepa decir dónde estuvo esta imagen y qué es lo que le pasó, pero sí es verdad que debajo del repinte en algunas zonas había bastantes zonas de pérdidas, que son estas zonas, o sea, esto de aquí sigue siendo repinte, esto es una cata de limpieza que se llama, y todo esto es lo que iba apareciendo debajo. Había zonas que estaban sanas y otras que presentaban eso, muchos desgastes y muchos barridos. Aquí igual la cara, aquí se ve los brochazos del repinte y como debajo pues va apareciendo el original. Esto es la cabeza del niño, la zona del pelo, lo de alrededor es repinte, además de una técnica así un poco más oleosa con respecto a la técnica que utilizó Borges para policromar la imagen. Aquí ya la base con ya eliminando los restos de escayola y la aplicación de la escayola que habían puesto encima de la base, que tiene forma de nube. Y esta fue la sorpresa final. O sea, había zonas que realmente no tenían policromía. Sobre todo eran zonas superiores, eran zonas de la parte superior y sobresalientes. A mí me ha llevado a pensar incluso que podía tener encima, no sé, una correntía de agua que hiciera que justo por según qué zona se fuera gastando la policromía. El caso es que se conservaba bastante del original, sobre todo de mitad para abajo, pero justo en esa zona, en la zona alta de las dos cabezas, las palomas y el pecho del niño y alguna zona de la cara, presentaban esos barridos de policromía. Luego también, antes de decidir si terminar si limpiar o no, pues estuve estudiando otras obras de Borges y encontré que tenían, que las policromías suyas originales pues eran muy similares a la que aparecía debajo del repinte. Estas, por ejemplo, son dos detalles de la misma imagen, de una Virgen con Niño que se encuentra en la iglesia de San Isidro, que sí es verdad que guarda, incluso estéticamente son muy parecidas, seguramente son de la primera época en la que tallaba imágenes religiosas y estaba muy influido por su profesor, que era el escultor Abraham Cárdenas. Y esta es la otra que está en la misma iglesia de San Isidro, en el otro lateral, que es una dolorosa y también es muy parecida, no solo estilísticamente, sino en la policromía. Entonces, también teniendo en cuenta esto, llegamos a la conclusión de que lo de encima era un repinte y lo de debajo, pues, lógicamente, era el original. Luego también, por debajo de la base, se le había añadido, aparte de una chapa que se encontraba en un estado deplorable debido a la humedad y a golpes y demás, pues se le había añadido escayola
y aparte, en esa intervención en la que añadieron las cayolas y luego repintaron, pues se cerró la imagen, porque la imagen realmente es hueca. Tampoco sé qué pasaba por la mente de quien lo intervino y por qué decidió que tenía que convertirse en una imagen no hueca, pero vamos, todo esto que se ve aquí, se ve el proceso. Esta primera una foto así de empezando a quitar, se ve además la diferencia de material entre las cayolas y el material original de Borges. Se fue avanzando en la eliminación. Aquí ya estaba prácticamente eliminado. Lo que le daba base y soporte a las cayolas era estopa y periódico pues ahí metidos de aquella manera. Luego se saneó la imagen, sí es verdad que olía muchísimo el interior. Una vez se eliminó esa tapa, olía muchísimo a humedad y hubo que sanear bastante. Y de entre esos periódicos encontramos esta fecha del 3 de julio de 1988, lo que nos hace pensar y creer y saber que la intervención fue posterior a ese día. No sabemos cuándo ni en qué año, pero anterior a 1988 no fue. O sea que sí es verdad que es bastante posterior a la creación de la imagen, que no tenemos datación exacta, pero debió ser en los años, en la década de los 60, creemos. Luego, o sea, aquí ya está, a la izquierda está la base libre de todas esas cayolas y todas esas zonas que se veía que se habían perdido, seguramente provocado por golpes y manipulaciones indebidas, pues se rehicieron con una resina epoxi bastante resistente, porque sobre todo tenía que ser muy resistente para resistir cualquier otro movimiento, desplazamiento y manipulación de la pieza y que no saltara como había saltado ya el original. Luego se pasó a una fase de estucado y enrasado, que realmente las partes que habían perdido, por así decirlo, el volumen de la superficie, pues se rellenaron y se enrasaron hasta volver a nivelar esa superficie, para luego reintegrar cromáticamente, que la reintegración consiste en devolver el color solamente en aquellas zonas donde se había perdido. En este caso se utilizó una técnica, sobre todo en las lagunas más grandes, una técnica imitativa, imitando los tonos de alrededor, y en algunas zonas, y después en las lagunas más pequeñas, pues se utilizó una técnica que es el puntinato, que consiste en añadir ese color a base de puntos para que se diferencie del original, y siempre en restauración pues tiene que ser discernible lo que se añade de lo que es el original. Y después hay una comparativa de fotografías del antes y el después de las vistas principales de la pieza. A la izquierda la parte del estado inicial y a la derecha el plano. Pero bueno, y ahora si suben la verán in situ. O sea que realmente fíjense más en la izquierda, que era como estaba. Son tonos parecidos, pero realmente lo que es la calidad de la policromía es infinitamente mucho mejor la de Borges que la de ese requinte tan tosco con las pinceladas esas tan marcadas. Estaba en un sótano, evidentemente estaba todo inundado, lo cual lo que dice es cierto, es decir, ahí había una humedad tremenda. Inicialmente yo tuve la corazonada porque trabajé en verano arriba en Caideros con Borges, algunos veranos, y tenía la corazonada por el conocimiento que tenía de la obra de él, que podía ser una obra de Borges. Entonces le dije a Celina, la hermana, que es con quien fui, que le preguntara a Santiago Suárez León, que era el párroco en ese momento, estaba en la pandemia, y ella iba a visitarlo, que si esa imagen era de Borges, y se lo confirmó. Y una vez fallecido Santiago, yo le dije a Celina, digo, no dejen esa imagen ahí porque acaba perdiéndose. Entonces ella me dice, bueno, ¿pero dónde voy yo con esto? Y tal, digo, hombre, debería tonarla sobre todo por la importancia de Borges, digo, y el municipio de Galdar es el más apropiado porque es una persona y un artista reconocido. Y me alegro un poco del trabajo que has hecho, sobre todo un poco porque por primera vez veo una restauración con bastante rigor
de buscar el original y después respetar los originales y dar los pequeños tonos, que yo creo que son obligados. Y después es verdad que las fotos estas no hacen justicia, porque yo cuando me mandaron la foto Julio, quedé un poco impactado, digo, parece una imagen de cera. Y yo dije, comparaba con las imágenes que yo tenía cuando Selena y yo la trajimos aquí, digo, pues, yo en realidad por la imagen me quedé desconcertado. O sea, ¿le gustaba más la de la izquierda que la de la derecha en tono? Efectivamente, porque la imagen tenía mucha luz y parecía una figura de cera, pero cuando la he visto arriba es un trabajo magnífico y por eso quiero felicitarte, se lo dije a quiero aclarar una cosa con respecto a Borges, que sí es verdad que sus imágenes, las policromías no son como las de las imágenes religiosas al uso. O sea, él utiliza más tonos tierras, tonos todos monocromos. O sea, no utiliza esas diferencias de tonos así esos blancos, el azul, el celeste de la nube, por supuesto que no. Y después es verdad que cuando se observa tiene mucho de la escuela Lamper, Cárdenas, sí. pero de muchos otros, sí. hasta Santiago Santana y muchos de ellos. No, y es donde yo estuve en una parroquia no sé mucho y vi unos pies y dije, esto te van a Cárdenas. Pero sí, digo, vamos, es igual que los de... Mira la obra de Jesús Arencibia y esos tiempos van a tener muchos de los penitentes de Jesús Arencibia, de la etapa de la Lamper. Y es verdad que la obra vista arriba, no olviden las fotos, no hace mucho. Sí. Vista arriba es magnífica. Y depende también de cuando llegué, lo primero que le dije dónde estaba, que quería verla, porque yo estaba ahí, pero cuando la vi ya me tranquilicé. Vale. Para cerrar, vamos a cerrar el acto para subir a la planta alta y verla en persona, y damos la palabra al alcalde y consejero de Patrimonio Histórico del Cabildo de Valencia. Bueno, rápidamente, no me extiendo mucho, agradecer el trabajo del restaurador y también agradecer la voluntad del Cabildo de Gran Canaria, en este caso de mantener pues muchas de las piezas que tenemos a lo largo y ancho de Gran Canaria, que muchas veces no se restauran no por falta de dinero, sino por falta de restauradores. Es una pena, pero es así. Es decir, el año pasado tuvimos un bloqueo real de muchas piezas que no dábamos abasto para poder efectuar un trabajo en condiciones, como bien acaba de decir Paco Quintana ahora. El trabajo tiene que ser riguroso y no vale cualquier cosa, y el tiempo que haga falta emplear. En este año hemos tenido la suerte de restaurar también el cuadro de San Antonio Abad en la iglesia de Santiago. Tenemos también en marcha otra restauración de un San Mateo, que también parece que está en tus manos, también financiado en este caso por el Cabildo de Gran Canaria. Pero sin duda la obra más importante que hemos hecho es la nave principal, la restauración de las pinturas de la nave principal de Santiago, que bueno, ya están descubiertas. El próximo, me parece que día 18, pues acude el presidente del Cabildo a visitarla, y anuncio que estamos trabajando para una segunda fase de esas pinturas. Entendemos que aunque sea fase a fase, pues tiene que haber una colaboración en la restauración del patrimonio religioso. Hay gente que a lo mejor no puede o no entiende que el Cabildo ayude en el patrimonio religioso, pero yo siempre digo que si quitamos los yacimientos arqueológicos, es decir, el patrimonio religioso es en volumen y en importancia pues el patrimonio más razonable, más importante que tiene Gran Canaria. Por lo tanto, tiene que haber esa colaboración, si no se termina deteriorando. Estas piezas, sean particulares, sean públicas, sean de la diócesis, al final es nuestro patrimonio, patrimonio canario, patrimonio de todos, y yo creo que en esa línea tenemos que seguir trabajando. Y hay que dar el trabajo también a los restauradores, evidentemente. Pues nada, enhorabuena por el trabajo, enhorabuena al museo, a su directora, a Julio, puesto que también estamos pidiendo cosas razonables, ¿no? Y hay que estar siempre ahí para que los presupuestos sean repartidos a lo largo y ancho de Gran Canaria, pero que al gusto que hagan, evidentemente. Pues muchas gracias y pasamos a disfrutar de la canción. La intervención consistió en recuperar la policromía original de Borges Linares, y la intervención consistió en retirar el repinte que presentaba la imagen pues a punta de bisturí.
Con un bisturí se fue eliminando ese repinte y se fue recuperando la policromía original. Básicamente consistió en eso la intervención. Nortevisión Noticias.